Estamos hablando de la inseguridad en general y en particular. De la inseguridad en el Valle de Punilla, en donde muchos ya dan testimonio por los casos, por lo sucedido en sus respectivas comunidades, de esta cuestión vinculada al robo, vinculada a la agresión, vinculada a que uno por ahí se ausenta de su domicilio y cuando vuelve se da cuenta que le han roto la puerta, que le han llevado cosas. Bueno, la inseguridad movilizó a los vecinos. La gente entendió que debía defenderse, se han hecho reuniones, se han hecho asambleas, han convocado a la autoridad municipal, estoy hablando en general, han convocado a la autoridad municipal convocó a la autoridad policial. En términos de testimonio, pero también en términos de agresión, los vecinos, dolidos por las pérdidas, por ahí se expresaron en estas diversidades de diálogos, porque se generaron diálogos con mucha bronca, dando cuenta de lo que les llevaron, con mucha bronca, algunos diciendo que se vinieron desde Buenos Aires o de cualquier otra ciudad hackeada por el delito, buscando la paz de las sierras, y se encontraron con que algunos decían: a mí me robaron 2 veces, otros 10 y otros más de 10. Entonces la inseguridad dejó de ser una sensación para convertirse en un problema que recibieron los intendentes como referentes inmediatos de los vecinos. Quiero leer un texto que me llamó muchísimo la atención. Está publicado en las redes. El autor es Néstor Manuel Aragón y tiene un título. Dice: el problema de la inseguridad actual en Punilla. Yo voy por ahí a segmentarlo porque es extenso, pero es importante. Dice: al parecer, siempre que aparecen problemas sociales, buscamos desde culpables o cómo detener o aminorar el problema. La delincuencia violenta que hoy padece nuestra sociedad, tranquila otrora, nos causa temor, pánico o al menos preocupación intensa. Y ello es razonable, pero no los modos con que se pretende solucionarlo. Veamos, dice: primero, el problema no es nuevo, ni aquí ni a lo largo del planeta, y en la provincia tampoco es nuevo. Al contrario, era previsible que se propagara como lo está haciendo, de modo que si esto continúa, ni un personal de seguridad por persona y o propiedad pueda llegar a ser suficiente para mejorar la situación. 2. El temor y demás sentimientos que provocan los hechos cercanos relacionados al tema hace que en cada lado se llame a las autoridades locales a fin de evaluar medidas a tomar frente a sucesos recientes conocidos. Quiero ir agregando algunas cosas que nos tocó vivir. A la vuelta de mi casa se mudó un señor de Buenos Aires. Se jubiló, la esposa todavía trabaja. Él hizo base en Huerta Grande, compró una propiedad cerca a mi casa y empezó a mejorarla para que dentro de pocos meses, cuando se jubile la esposa, ya se viene la familia completa. Le hizo algunas modificaciones, reformas, trajo algunas cosas, un microondas, una pequeña heladera, trajo un televisor, trajo algunas cosas, y vino un fin de semana. Yo justo veo que están bajando las cosas, paro a charlar con él y digo: ah, te estás mudando a Huerta Grande. Sí, bien. Se fue a Buenos Aires a completar este ciclo de la espera de la jubilación de la esposa, y en ese fin de semana ya le robaron todo. Vuelve, cuando se notifica de que lo robaron, vuelve. Paso y veo personal policial, lo veo a este señor explicando, gesticulando, paro y digo: ¿qué pasó? Me llevaron todo. Hasta el colchón. Todo, absolutamente todo. Esto no es una sensación ni es un sentimiento. Es la inseguridad que atropella y que no reconoce límites. Por esto se enojaron los vecinos de Huerta Grande, por esto hicieron reuniones en la terminal
de micros, por esto se enojaron con la policía y con los referentes políticos, obviamente. Ya vamos a hablar de Huerta Grande, porque obligó el vecino común y corriente a trabajar a la policía, a movilizarse, a generar intercambios de información entre el poder de policía con el poder político, y algunas acciones hoy se notan y algunos cambios también. Hemos vivido situaciones dolorosas en Huerta Grande, de sentir y encontrarte con gente conocida. Sí, me robaron ayer, al otro le robaron hace una semana, robaron acá a la vuelta. Es decir, me llevaron todo. Y algunos son vecinos de pocos años en la localidad y otros son vecinos de toda la vida. Y vos decís, bueno, pero nos conocemos todos. Sí, a los conocidos también. Les llevan todo. No hay límites para esto. Vuelvo al punto 2. El temor y demás sentimientos que provocan los hechos cercanos relacionados al tema hace que en cada lado se llame a las autoridades locales a fin de evaluar medidas a tomar frente a sucesos recientes conocidos, y siempre se relaciona con poco personal de seguridad, pocos medios que requieren más supuesta protección. 3. Finalmente se llega a una casi parálisis, dado que la seguridad corre por cuenta provincial. Las autoridades locales dicen estar impotentes frente a esto. Se forman grupos locales de comunicación vía celular, se compran más alarmas, cámaras, etc. Todo esto ya lo vimos, lo vivimos. O sea, más de lo mismo. Lo que sabemos tiene poco o nulo resultado. 4. Una cosa es disminuir los hechos, ocultarlos, bajar la frecuencia, pero otro es estudiar realmente las causas y preparar un programa. Y esto requiere la ineludible participación política, porque el problema es social, es seriamente grave y requiere una alta participación política y de la sociedad entera. Dice este señor, ¿qué nos sucede? La delincuencia asociada a la violencia, incluso casi sin sentido, sumada a ciertos programas y direccionalidades intencionadas como el aborto, la identificación sexual o su falta, los mal dirigidos esfuerzos contra un patriarcado, la cada vez más laxa situación relacional de nuestra especie, la disgregación social progresiva, la falta de una educación formal que llegue a todos, sumados a la drogadicción introducida y ocultada a la vez, que deja ver que para muchos la vida en sociedad vale muy poco o nada, hace que la delincuencia sea una manifestación sintomática, secuelar, y no es un problema a tratar. Por lo que las medidas que se pretenden implementar serán como una aspirina para un dolor de cabeza, es decir, solamente un paliativo, con el riesgo del regreso y mayores gastos y padecimientos. No voy a leer todo, es realmente interesante, aporta mucha información, muchos datos, hay parte de la vida real de muchos incluida en este texto, que es larguísimo. Después, Horacio, sí. Has entrado en clima, ¿no?, del sentimiento de desazón que hay. Totalmente. Frente a lo que significa que personas le roben todo. Y yo voy a tratar de, ingresar con una óptica que en algún momento, cuando uno tiene algo enmarañado, cuando hay encontrar la punta, ¿no?, a esto que indudablemente nos preocupa a todos. O sea, más allá de la supervivencia, de generar recursos para vivir, si además nos roban y perdemos lo que hemos ahorrado o los elementos que no podemos volver a comprar por la situación económica, es muy triste, muy duro. Yo, digamos, uno de los gráficos que en algún momento marco para entender lo que pasa con el tema de la seguridad en nuestra zona, para ir circunscribiéndonos un poco, implica de hacer una comparación. Porque uno inicialmente diría, mientras más recursos tenga la policía, mientras más elementos, más vehículos, más personas, más seguridad vamos a tener. Y yo lo voy a comparar con los bomberos.
Los bomberos voluntarios, podemos decir, en nuestra zona, que imaginemos que, bueno, empieza un incendio y confluyen destacamentos de distintos lugares, donde pueden conocerse, pero cada uno tiene su propia organización, donde aparecen los aviones hidrantes, donde hay muchos factores que cambian este incendio que hay que apagar, porque el viento cambia, porque el terreno no es siempre el mismo, no es conocido por todos. Y uno diría, ¿cómo van a hacer para apagar el incendio? Indudablemente comienza algo básico que significa, bueno, una logística de quién va diciendo lo que hay que hacer. La logística está hecha con personas con experiencia, que conocen la gente que va a venir, que conocen los recursos, conocen lo que ha ocurrido previamente, conocen las condiciones atmosféricas y tienen una profesional formación para poder dirigir el ataque de ese incendio. Entonces uno diría, qué gran diferencia hay entre apagar un incendio con todos esos recursos y una logística muy exacta de dónde el avión va a tirar el agua, de dónde suben los bomberos, vayan hasta el camino que ahí lo van a apagar porque ahí se corta y se minimiza. Imaginemos que todo eso no exista, que por un momento no hay logística. Van todos los bomberos, no tienen comunicación entre sí, el avión no sabe si no ve nada con el humo y lo tira en cualquier lado porque no ve el incendio. ¿Qué sería? Un desastre. Bueno, si logramos hacer esa comparación, como esa percepción de que es muy difícil apagar un incendio sin logística, trasladémoslo a lo que es precisamente mantener la seguridad en un mismo espacio, en una sociedad, sin logística. Eso es lo que está ocurriendo y eso es lo más grave que está ocurriendo. Porque uno diría, los municipios agregaron seguridad, claro que sí. Hay vehículos, hay personal, hay cámaras de seguridad. Hay una complementación muchas veces cuando sucede un hecho, un accidente, un robo, una persona donde puede peligrar la vida, donde peligran los bienes. Están los bomberos voluntarios, está la policía, unidades judiciales. Entonces uno diría, ¿cuántos recursos, no? Pero ¿dónde está la logística? Entonces, bueno, cuando el otro día, en una reunión de seguridad en Villa Giardino, no era una discusión, pero yo dentro de la pregunta estaba un reclamo o una percepción de que dentro de la pregunta decíamos si consideraba, en este caso creo que el oficial Cataño, le decíamos si había crimen organizado, que era parte de tener las consecuencias y la estadística y la cantidad de robos que teníamos. Y él planteaba y daba una seguridad absoluta de que no había un crimen organizado. Claro, ahí podemos poner en tela de juicio y decir, bueno, pero ¿qué es crimen organizado? Una banda equipada, con móviles, con radio. Y yo planteo que hoy, tal vez en esa pregunta que no daba lugar a que yo la pudiera rebatir o negar o no aceptar, porque era un simple comentario del resultado de una reunión entre los intendentes y las fuerzas policiales, no lo pude hacer en ese momento, sí lo podemos hacer ahora, lo puedo hacer ahora, en decir, respondiéndole al oficial Cataño, decir, claro que no es un crimen organizado tal vez como lo vemos en las películas, no es la banda de La Casa de Papel, pero si hablamos de que está organizado o llevan una organización comparativa con la logística que tiene la seguridad, yo diría que están muy organizados. No solo es una cuestión de organizados para delinquir, sino para mantenerse delinquiendo, porque ese es otro de los puntos que uno diría, bueno, pero un ladrón, bueno, lo agarraron, listo, ahí termina todo, ese ladrón no roba más. Acá no solo el sistema no lo quita de la sociedad, más allá de que quiera mejorarlo o que esa persona después tenga una inserción por otro lado, no solo el sistema logra eso, sino que profesionaliza al delincuente. Y para eso, sin darnos cuenta y asumiéndolo como medio responsable de lo que digo, el sistema judicial, los abogados, las leyes, los protocolos,
terminan ayudando a los delincuentes. Yo, el otro día, bueno, hemos tenido un episodio donde a uno de mis hijos le robaron la moto, bueno, hubo toda una serie de cosas que ratificaron muchas de las cosas que uno ve y escucha por lo que han vivido los vecinos. O sea, no es algo nuevo que uno escuche o vea lo que está ocurriendo. Entonces yo sacaba como conclusión rápida decir, todos estamos de acuerdo que las leyes benefician a los delincuentes, pero no estamos conscientes que no solo son las leyes, sino que son los protocolos de trabajo de quienes en algún momento hoy tienen que ver con lo policial, lo judicial, lo de contrarrestar, lo de mantener un equilibrio, una cierta protección sobre algunos excesos que la delincuencia está llegando en cantidad, en calidad y en estrategia. Entonces, bueno, en ese punto yo te diría que sí hay crimen organizado y que casi es inaceptable algunos tiempos que manejan la reacción que hay en los estamentos de seguridad. Días cuando en otros países o cuando en otras sociedades, de acá de Argentina mismo, no hablo de otros países, donde hay cosas que en otras provincias y en algunas ciudades, ponele, porque la gente se quejó, porque hay más compromiso político, porque hay gente más experimentada que pone límites, pero hay cosas que aquí en Córdoba o acá en Punilla demoran 3-4 días, cuando en otro lugar demoran 10 minutos. Bien, quiero poner un ejemplo. Sí. Hace unas semanas atrás, no muchas, a una vecina cercana a mi casa le llevan la moto. Van a hacer la denuncia y obviamente no hay un personal policial que diga, venga con nosotros, salimos a recorrer. Entonces le toman la denuncia, pero bueno, se vuelven sin nada y entonces deciden empezar a buscarla, como hiciste vos. Sí. Decide empezar a buscarla.